Quiero dar este espacio a lo que se llama voto informado. En este espacio no vamos a ver que si sí, que si fulano, que si mengano, que si el yo mero, que si el ya sabes quién, que no. En este espacio vamos a informarnos de cómo votar, que me parece muy importante, es una obligación. No puede amanecer el 1 de julio y que estemos desvelados y que porque está lloviendo y porque se me ponchó la llanta y porque el transporte se paró y porque a Chuchita la bolsearon y porque me dio hueva. Perdón, no, es una obligación ciudadana ir a votar y que nos acompañen nuestros hijos, que nos acompañen los nietos, que nos acompañen los sobrinos, que nos acompañen para poder mostrar el camino de lo que significa ser un buen ciudadano. Votar es una obligación, punto. Nada de que no voto porque no me gusta ninguno. Tienes que votar, alégale, punto. Ricardo Capuano, gerente de Relaciones Públicas de Cultura Colectiva, y Felipe Sámano, coordinador de Medios y Relaciones Públicas de la iniciativa UNAM Voto Informado 2018. Vamos por partes. Todo esto se va a tratar de preguntas. ¿Estamos? Seguro. Primera pregunta. Las personas que me escuchan en el extranjero, las personas que están en Europa, en cualquier parte de los continentes, pero que no se encuentran físicamente en México, ¿pudieron votar ya? ¿Todavía hay tiempo? ¿Qué saben de esto? Bueno, sí pudieron votar. Hubo un proceso de convocatoria por parte del INE y por parte del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que se llamó Voto Chilango, y fue una convocatoria que se cerró a finales de mayo, donde efectivamente quienes vivían en el extranjero podían enviar su voto vía correo electrónico, ¿no? A partir de una serie de candados y una convocatoria muy específica que sacó el INE. Entonces, seguramente que quien atendió esa convocatoria lo puede hacer. En el caso de la Ciudad de México, nos comentaban los consejeros electorales que hubo un padrón de registro de alrededor de 28,000 votos del extranjero, ¿no? Que ¿De todo el mundo? De todo el mundo. O sea, claro, 28,000 mexicanos en el extranjero votaron. En el caso de la Ciudad de México, no sabemos porque es muy del poco. país, claro, ¿no? Es muy poco. Y casi el 60% de Estados Unidos, ¿no? Pero sí fue Europa, de todas partes del mundo pudieron haber emitido su voto. Bueno, nada más te pongo en la mesa, ¿y los del Mundial? Pues los que están en el Mundial, oye, pues se fueron más de 50,000, ¿no? Pues esos votos cuentan, que esos no van a votar. Pues seguramente no. No, pues muy mal. O Están si tomaron sus precauciones, me imagino que votaron antes de tiempo. A mí hay una cosa que me llama mucho la atención, principalmente, bueno, tomando en cuenta lo que hemos hecho nosotros en Cultura Colectiva como una plataforma experta en inteligencia de audiencias. Una de las cosas que nosotros hemos visto es que no necesariamente es que los jóvenes salgan a votar o no, sino que realmente hasta hoy en día más del 40% de los jóvenes todavía no tienen claro por quién van a votar, ¿sí? Estamos a unos cuantos días de la elección, ¿no? Y 40%, más del 40%. ¿Se fijan cómo no está decidido de veras? Sí. No está decidido, o sea, hay un 40% de chavos que no saben. No podemos decir que ya que se cantó victoria y ya se cantó un fraude. No. Peor. Y esto a nosotros lo que nos deja ver es que cada vez más los jóvenes estamos buscando estar informados, realmente tener... sabemos que el voto es una responsabilidad, es algo muy importante para el país y que nosotros como jóvenes tenemos esta responsabilidad y queremos estar justamente informados y tener un voto con conciencia. A ver, díganos, dime. En el tema de voto joven, te doy unos datos un poco para dimensionar cuál es la importancia. En esta elección van a votar por primera vez 12.8 millones de jóvenes, es decir, que de entre 18 y 24 años van a ejercer por primera vez su derecho a voto, y dijimos que es una obligación, pero también una conquista ciudadana. El tema del voto y de realmente pensar la importancia de este ejercicio es fundamental, y de ahí el porcentaje con mayor abstencionismo del padrón electoral es los jóvenes de 20 a 24 años, ¿no? Entonces, justamente hoy, los jóvenes entre 18 y 29 años suman 25.6 millones. Eso quiere decir un tercio del padrón electoral. Es decir, que la elección, de alguna manera, sí va a estar determinada por los jóvenes, que en este proceso
se añaden 12 millones. O sea, y que además nosotros sacamos un estudio muy interesante que de todo ese universo de jóvenes, el 77% no sabía todavía por quién votar después del tercer debate. Ok, a ver, ahí los números. Sabemos, vamos a quedarnos para poder aprovechar el tiempo, vamos a quedarnos con que no hay una definición de voto, punto. A partir del jueves entramos en silencio, ese silencio se respeta, de aquí al jueves podemos despotricar lo que se nos dé la gana, pero a partir del jueves se acabó. Viene el voto silencioso y viene la conciencia de poder estar en las urnas el próximo 1 de julio. Y hay otra cosa que me gustaría agregar. Nosotros en Cultura Colectiva tenemos una audiencia de 31.5 millones de personas a lo largo de todas nuestras redes, ¿no? Facebook, Instagram, Twitter. Y de esa audiencia, las personas que están involucradas en la conversación alrededor de las elecciones, tenemos que, sí, más o menos casi el 50% de esa audiencia está considerando el voto nulo como un voto de protesta, ¿sí? Entonces, si bien todavía no sabemos por quién vamos a votar, la plática del voto nulo, independientemente de cómo se divida un voto nulo, el voto nulo es una realidad que estamos viendo nosotros con los jóvenes muy importante, ¿no? ¿Cómo se anula un voto? ¿Es distinto cómo se anula a cómo manifiesto mi voto nulo? ¿Y eso qué significa? ¿Cuál es la diferencia? Sí, mira, primero, nosotros en Cultura Colectiva tenemos varias infografías muy visuales, obviamente basado con toda la información del INE, que realmente te dejan ver cómo puedes tú anular tu voto o cómo puede ser tu voto que sea válido, ¿sí? Ahora, ¿qué significa un voto anulado? Ok, un voto anulado es cuando tú decides... No, ese es nulo. Un voto anulado quiere decir que tú vas a votar y que votas porque tu boleta no tiene validez, ¿no? Eso es voto anulado por la institución, ¿no? O sea, el INE anula un voto porque está mal puesto. Sí, exacto. Porque no expresa claramente la inclinación hacia dónde vas. Exacto. Y voto nulo es yo no quiero ir a votar. Y lo puedes dejar en blanco o tachar la boleta completamente. ¿Qué significa hacer eso? Pues en términos instrumentales, realmente el voto nulo y no votar es prácticamente lo mismo, ¿no? O sea, es una forma de expresión de que desde hace muchos años se ha utilizado. Nosotros personalmente creemos que no sirve, o sea que realmente, lo decíamos hace un principio, es una obligación, pero también una conquista y hay que ejercer el voto. En Voto Informado hemos apostado a eso, a que los jóvenes se informen, participen. Entonces, en términos, digamos, si quisiéramos decir, eso incide de alguna manera, no tiene ningún valor y para mí es como, si ya te bañaste, si ya te formaste, si ya participas, ir a votar en tache o en blanco, la verdad es que no tiene ningún sentido en términos instrumentales. A lo mejor como forma de expresión eso se podría discutir. Yo lo complemento ahí contigo. A mí me parece que si tú quieres manifestarte contra un sistema, no lo hagas a través de un voto nulo. Hazlo a través de estar en el día a día pendiente de lo que ese sistema arroja en resultados. Por supuesto. Es decir, si no te gusta lo que está sucediendo, pues entonces aplícate en señalar que no te gusta, pero no con un voto nulo, porque eso nos pasa a dar al traste a todos. O sea, estamos de acuerdo que no los que tenemos son los mejores, pero son los que tenemos, entonces ¿qué hacemos con esos? Claro. Pues sí, mira, a ver, me gustaría nada más repasar cómo, cuando tú llegas a la casilla... Eso es importante. ¿no? Cuando tú llegas a la casilla, ¿cómo puedes hacer para tú hacer que tu voto sea válido? O cómo podrías votar tú de tal manera que tu voto quede anulado, ¿no? Entonces, para hacer tu voto válido es marcar 1 o 2 cuadros más de del partido que está en coalición, ¿no? Entonces, digamos que tú vas a votar por un partido, para un candidato que representa 1 o más partidos. Si tú votas por ese candidato y por varios partidos, pues entonces tu voto sería válido, ¿no? Si marcas solamente un cuadro por un candidato, entonces, aunque tu candidato represente más partidos, si tú únicamente tachas el nombre de un candidato, estarías haciendo tu voto válido, ¿sí? Y la otra es escribir en el espacio que está en la boleta, escribir el nombre completo de la persona que tú
quisieras ver como presidente, independientemente de que no esté en la casilla. Si tú escribes el nombre, eso va a ser válido tu voto. Okay, eso además importante, es nuevo, ¿eh? Es nuevo, eso dijeron, acuérdense que puedes ponerle los motes, o sea, apodos nombres, todo, puedes ponerlo con letra a lo largo de la boleta para decir por quién vas a votar. Ahora, ¿ahí qué pasa? Que lo dejas a discreción y a decisión de los observadores electorales y el presidente de la casilla. O sea, en términos, seguramente habrá quien ponga el nombre completo, ¿no? Por su candidato. Lo más fácil es votar como lo hemos hecho toda la vida. El partido y el candidato que quieres, un tache. Porque si bien el INE permitió que se pudiera hacer de esa manera, es verdad que lo dejas a discreción de quienes hace el escrutinio de los votos, ¿no? Otra cosa importante para irnos a pausa, por favor, ya lo dijo el INE, el voto a Margarita Zavala es nulo. No válido. No válido, exacto. No, gracias. No válido. Si tú tachas el recuadro de Margarita Zavala, como ella se bajó de la candidatura independiente, es un voto no válido. Entonces no sirve tu voto. Para poderlo entender. Y de hecho ni siquiera lo van a contabilizar para ella, o sea, se va a ir como voto nulo, ¿eh? Nulo. Entonces, para que y bueno, en la plataforma lo decía, hemos también generado voto informado, distintos videos, distintas infografías, hay cápsulas con los consejeros electorales de la Ciudad de México y las pueden consultar en www.votoinformado.unam.mx. Vamos a pausa tus datos para poder ver las plataformas. Sí, claro, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y también visiten la página de www.culturacolectiva.com y Cultura Colectiva Noticias, que es donde vive la gran mayoría del contenido alrededor de la campaña electoral. Oigan, gran declaración de Miguel Ángel Mancera, ¿eh? Fíjense, este debería de ser el concepto de todos. Gane quien gane. Él dijo, gane quien gane, desde ahora se los digo, quien sea el presidente de la República, nosotros vamos a cerrar filas por México. Eso es fundamental, cerrar filas para que a México le vaya muy bien. Bueno, así debe de ser, porque luego ya es que uno, aunque pierde, dice que no pierde y entonces nomás no se va al rancho y entonces está de la cachiflusca. Pausa. Dice José Paul, acabas de decir... Aunque pierda, si pierde que se vaya al rancho. ¿Quién promueve la violencia? Ay, José, pues él dijo que si perdía se iba al rancho. Y su rancho, pues yo no tengo la culpa que se llame La Chingada. Pues, ¿qué te digo? Así le puso él. ¿Yo qué? O sea, a mí escúlcame. Pues él dijo que si pierdo me voy a mi rancho. Entonces, con claridad digo que pues si pierde, que se vaya a su rancho, ¿no? Si le puso ese nombre, pues es su tema. Ricardo Capuano, gerente de Relaciones Públicas de Cultura Colectiva. Felipe Sámano, coordinador de Medios y Relaciones Públicas de la iniciativa UNAM Voto Informado 2018. Dicen que hay unas plumas que se borran con el calor, hay videos, ya llegaron en las cadenas de WhatsApp. ¿Podemos llevar nuestra propia pluma o plumón? ¿De qué color? A ver, cuéntanos. Pues sí, ustedes pueden marcar su voto con lo que quieran. Pueden llevar un lápiz, una crayola, pero la verdad es que el más seguro hicieron un plumón indeleble el INE, ¿no? Que en temas de seguridad electoral la boleta tiene 7 candados de seguridad. Más el marcador es el crayón del INE, ¿no? Ahora, cualquiera puede llegar... ¿Quién hizo el crayón del INE? ¿Quién lo desarrolló? Fueron unos chicos del Politécnico y que justamente se sometió a calor, se intentó borrar, y también la tinta con la que nos van a marcar la huella, la desarrollaron ellos, ¿no? Y entonces hicieron una serie de experimentos y de pruebas, y al final el INE determinó que ese iba a ser el mecanismo o la empresa que iba a contratar, ¿no? Y esto me parece muy importante que lo recalquemos. Me parece que de lo que hemos visto en la conversación que arroja el contenido que creamos en Cultura Colectiva, es que existe cierta desconfianza por parte de los jóvenes particularmente acerca de el proceso electoral, ¿no? Y de las instituciones electorales. Entonces es muy importante todo este tipo de datos que nos estás compartiendo, porque al final del día el INE pues en realidad ha hecho un trabajo monumental para que estas elecciones, que son las más importantes, las más grandes que hemos tenido en el país hasta la historia, pues que realmente sean lo más que corran lo más
lo mejor posible, ¿no? Ahora, el resultado, estaríamos hablando de que el resultado, tendríamos algo cercano a las 10, 11 de la noche del domingo, pero básicamente el resultado por ahí de la 1 de la tarde o en la tardecita del 2 de julio, ¿es correcto? Las casillas cierran a las 7 de la tarde, ¿no? Es decir, entonces vamos a ir viendo cómo a lo largo del país irán cerrando, algunas cerrarán después, y se cree, o bueno, se estima que alrededor de las 11 de la noche el presidente consejero, Lorenzo Córdoba, dará un voto de estas pruebas preliminares del PREP, ¿no? Que son los resultados preliminares de la elección. Y bueno, se estima que para las 11 y media de la noche, seguramente nos extenderemos una hora y media más, se pueda dar un resultado, aunque claro, o una tendencia, ¿no? Porque hablar de resultados, hay que recordarle a la gente que después de ahí pasa al cómputo distrital, es decir, una vez que se hace el conteo y el escrutinio en las casillas, que lo hacen los ciudadanos, eso es importantísimo, o sea, lo hace el vecino, claro, lo hace un familiar, o sea, no son empleados ni del INE, ni funcionarios que me ayuda en las públicos, funciones del hogar y me dijo, ¿no? Señora, yo no puedo venir a trabajar, y aléguele, yo me voy todo el domingo y quizá parte del lunes porque tenemos mucho trabajo. Muchísimo. O sea, tenemos conteo, tenemos que estar al tiro. Es una labor extraordinaria y los felicito a todos los ciudadanos que les tocó y les tocará trabajar el próximo 1 porque ustedes serán quienes den certeza a esta elección. Más de 1 millón de ciudadanos estarán en todas las casillas del país. Entonces, después de ese conteo, lo que se hace, se cierran los paquetes electorales y esos se envían y se inicia el cómputo distrital, y se estima que para el día miércoles se pueda dar ya un resultado, que es este conteo que vemos a lo largo del INE, ¿no? Que podemos ahora ir siguiendo a través de su plataforma, estas actualizaciones que se hacen constantemente a lo largo de la noche, pero se estima que para el día miércoles puede haber ya un conteo total de los votos y se emite la sentencia y ahí sí, pues es... Oigan, pues digo, ya está tarde mi comentario, pero qué lento es el INE, ¿eh? O sea, básicamente es un caracol. Porque, fíjense, acabamos de vivir Colombia, acabamos de vivir otros países, pero que inmediatamente saben el gane. No, es decir, si hay una tendencia, o sea, ese día en la noche dirá Lorenzo Córdoba, las tendencias electorales favorecen a tal candidato. Lo que se hace es el registro computal, porque además todas esas boletas se guardan en un archivo, las de todo el país, y lo que se hace, y ahora es mucho más rápido, con internet, sí, y con estas cosas. Antes mandaban las boletas de diferentes partes del país, se hacía un concentrado. Más cabida para el chanchullo, ¿no? Para el chanchullo, hoy ahora, ya no. Dime una cosa, ¿puede ser que Lorenzo Córdoba no salga a declarar alguna tendencia? Tendrá que decir, lo que en todo caso, si hay una elección muy cerrada, dirá lo que dijeron en el 2006, ¿no? La diferencia entre el primero y segundo lugar es tan cerrada que no es posible anunciar una tendencia favorable hacia alguno de los candidatos. Pero de que lo vamos a ver el domingo en televisión, lo vamos a ver todos. Y en esa misma nota, también me gustaría invitarlos a ver la entrevista que hicimos en Cultura Colectiva con Lorenzo Córdoba, principalmente pensada para una audiencia joven, ¿no? Es una entrevista muy fresca a una persona que normalmente no lo vemos salir mucho del guión, y vive en nuestra página en Cultura Colectiva News, en CC News. Los invitamos a realmente ver la entrevista. Creo que hay muchas de las preguntas que estás haciendo tú, que tenemos los jóvenes que están ahí, ¿no? Entonces vale mucho la pena que esa entrevista que la puedan ver. Me encantaría compartirla contigo también, si la podemos... Si me la puedes mandar a través de @QTF y para que yo la pueda postear también en Facebook. Con muchísimo adelante. Gusto. Necesitamos estar informados. Y de igual manera, la UNAM, como sabes, desarrolló un curso masivo en línea que se llama México Voto Informado, que explica todo el proceso electoral, dudas, qué es una casilla única, cómo ubicar tu casilla, ¿no? En qué distrito te toca votar, en fin. La UNAM también ha desarrollado una serie de información y de elementos que están en www.votoinformado.unam.mx y que, bueno, pueden revisar los cuestionarios si están en este grupo de indecisos que no somos pocos. Pueden todavía meditar. El proceso de veda es justamente para eso, es un cierre después de este bombardeo
que realmente tuvimos el en las bombardeo campañas. es hasta el miércoles a las 12 de la noche, ¿no? Este momento de reflexión, de resguardo y de pensar que estamos definiendo pues el futuro del país. Y tomar en cuenta esta cifra, que si más del 40% de los jóvenes aún no tienen claro por quién votar, también nosotros sabemos a través del contenido que hemos desarrollado en Cultura Colectiva que el 24% de la audiencia que nosotros tenemos sabe por quién va a votar, pero está dispuesto todavía a cambiar de opinión. Entonces, estos últimos días... Súmenme en ese grupo, ¿eh? Yo lo he dicho como el divorcio. Sé que no quiero, pero no sé qué quiero. Exacto. Así, de sencillo, como en el divorcio. Entonces, sé qué candidato no, pero no sé cuál de los dos sí. y hay O información... sea, no sé entre mí y Anaya cuál. Así, información hay muchísima, ¿no? Y creo Entonces, quiero informarme. creo que tanto el esfuerzo que estás haciendo tú como el esfuerzo que hacemos nosotros en Cultura Colectiva es organizar esa información, que sea algo que realmente las audiencias jóvenes particularmente tengan la opción de leerla, consultarla y de esa manera realmente tener un voto informado y que tengan un voto con conciencia, ¿no? Esta conciencia para elegir. Pues gracias a los dos por estar aquí, Ricardo Capuano y Felipe Sámano. Una sugerencia, se lo suplico. Dejen su INE en su casa. No lo saquen. O sea, no es tiempo de andar paseando el INE de aquí al domingo. Ya luego lo sacan a pasear en la cartera. Dejen el INE en su casa. Con la licencia. Con la licencia. O saquen una copia de su pasaporte si tienen, o del propio INE y presenten eso. Pero no lo anden paseando. No vaya a ser la de malitas que se les pierda. Y entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Exacto. Sin INE no hay voto. Sin INE no hay voto. Entonces no saquen su INE. Yo ya lo saqué de la cartera, ¿eh? Bien. Dije, donde vaya a ser la de malas, porque me pasó en la elección pasada, que estuve, pero llegué, me dieron la reposición y terminó el plazo a los 2 días y yo sentí que me daba un infarto. No, horrible. Entonces no, dejen el INE en casa. Urge una nueva identificación, dice la productora del programa. ¿Qué tal, Fernanda? A ver, señorita, pues cómo no, con holograma. Sí, pero es que si nos damos holograma, cuenta, ¿no? ¿Cómo se llama? Nosotros vamos a un edificio, nos piden una identificación oficial y damos nuestra Y siempre se nos INE. olvida. ¿Y qué crees? Vamos a una junta durante 2 horas y durante 2 horas no estamos atentos de nuestra identificación. Ándale. Vamos a un hotel de viaje y ¿qué nos piden? Nuestra identificación y le sacan copia a nuestra INE. Entonces necesitamos, como México, una nueva identificación que no sea de votación, porque es así donde están los robos de identificaciones. Muy buen punto. Y a esa de votación, como se los dije al del INE, le tienen que poner un código de... ¿De seguridad? No, Ay, hombre, se me fue la palabra. No, no es un QR, gracias. Ay, les digo que luego no me sube el agua al tinaco. Un QR, porque con eso verás que no hay manera de falsificártelo, ¿no? Exactamente. Bueno,